de retorno aquí en Pelota Parada y nos vinimos a otra modalidad, sentados porque vamos a continuar con una entrevista. Hablando de Superclásico, vamos a rememorar historias de un jugador extraordinario, de los mejores de Chile, si no el mejor para varios, como lo era José Marcelo Salas, uno de los grandes ídolos que tiene nuestro fútbol nacional y que siempre destacó en este tipo de partidos. Y por lo mismo salió ya hace poco un libro sobre él que se llama Salas, me dicen el matador. Bueno, su autor, Nelson Oces, compañero además de nosotros de labores acá en TNT Sports, ya presente para comentarnos del libro y mucho más. Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcelo, Nala, Carlos, Gonzalo, Carolina. Si bien Elías, bueno, yo soy de Valparaíso, a todos nos nació en algún momento ser hincha de algún club, yo soy wanderino, eso no quita mi objetividad como periodista, pero siempre mi ídolo fue Marcelo Salas, porque durante la época de los 90 siempre Wanderers transitó en la segunda división. Entonces yo te digo que el ídolo de mi abuelo, Elías Figueroa, y el ídolo mío, sobre todo por triunfar en un medio quizá el más exigente del mundo en aquel momento, tras la cordillera argentina, Salas se transformó en mi ídolo. Como periodista de cancha, acá en TNT, que yo hago mucho el ascenso, me tocó cubrir Deportes Temuco, y le dije que quería hacer su biografía. Le pasé el libro de Elías Figueroa, y él me dijo, sí, vamos, pero no es una biografía formal explícitamente autorizada. Encontramos que esta biografía, y lo decimos con mucha humildad, sé que viene muy de cerca, pero es mi cuarto libro con Pablo, sexta obra personal, creo que es la más madura, y cubrimos al personaje 360 grados, no solamente con los hitos deportivos, haciéndole un homenaje y tributo a Marcelo Salas con esta obra literaria, sino que también hablando del entorno. ¿Y a qué me refiero el entorno? Cuando era chico, cuando jugó en el fútbol amateur en Santos FC, cuando estuvo ahí en las primeras divisiones con Green Cross Deportes Temuco, que tenía nominalmente ambas denominaciones, llegando a la Universidad de Chile recién a los 16 años, porque muchos creen que fue formado en la U, pero no, llegó a los 16 años a la Universidad de Chile. Inmediatamente en ese campeonato le marcó un gol que, de verdad, que yo invito a todos los fanáticos y fanáticas verlo en YouTube, porque está en YouTube. Hay un gol maradoniano de Marcelo Salas donde se pasa a 5 jugadores, incluido el arquero, sí, y marca un gol justamente en la final sub-17 de aquel campeonato que fue en el Santa Laura ante Colo-Colo. Yo creo que hacemos una biografía completa, de acuerdo a cuál fue su carácter, su personalidad, cómo le ganó también a un camino pedregoso, porque quizás no tuvo esa educación convencional que uno puede decir de un colegio caro, como británico, no sé, que uno ahí puede tener más herramientas para prepararse ante una exigencia laboral después, pero él tenía genuinamente, de manera innata, una personalidad, un carácter y una inteligencia sobre el promedio. ¿Llega a las divisiones inferiores o llega directamente al primer equipo de Universidad de Chile? No, él llega a las divisiones inferiores, de hecho juega ese campeonato sub-17 el año 1991. Ya. Sí. A jugar y jugó con la final ese Colo-Colo, ese gol. Y después ya lo suben al primer equipo. Y después lo suben al primer equipo, pero parte él debutando en 1993 con Arturo Salá ante Deportes Colchagua en el Estadio Municipal de San Fernando. Ahora, Nelson, pensando en el Superclásico, lo que viene, el Matador sí que supo jugar este tipo de partidos, ya destacabas algunos, pero ¿alguna historia, algún momento icónico pensando en este tipo de compromisos? Mira, yo creo que en general él marcó 9 goles ante Colo-Colo en su historia, pero el primer superclásico que jugó, que fue el año 1994, ante ese Colo-Colo con grandes figuras, donde Daniel Morón fue el gran perjudicado, la gran víctima de Marcelo Salas, ganó 4-1 en el Estadio Nacional, con 3 goles de Marcelo Salas con 19 años, y luego de eso, ahí comienza el denominativo Matador, que fue al día siguiente en la publicación del Don Balón. Ahí brilló, hizo los 3 primeros goles, la U pasó a ganar 4-0 con un penal que le hicieron a Marcelo Salas, lo marcó el Huevo Valencia, puede haberlo marcado quizás Marcelo, o sea, de manera inédita, 4 goles debutando ante Colo-Colo y siendo la gran figura, y bueno, después Rubén Vallejo marca por Colo-Colo ese penal y termina 4-1, pero uno dice Copa Chile, pero ahí habían cerca de 50.000 personas en el Estadio Nacional, era un partido importante. Disculpa, entonces el sobrenombre, como quieran llamar, el Matador nace en Chile. Yo pensé que no, nace en Chile. En Argentina, luego por su paso por River. No, sabes que muchos piensan que también por ese vínculo con los fabulosos Cadillacs del tema Matador, claro, partió en Buenos Aires, no, pero fue después de ese partido, ese 4-1 donde brilló Marcelo con 3 goles. Mira, ahí está uno de los goles. Error de Daniel Morón. Daniel Morón, claro. Sí, Morón lo pasó bien mal ese día. Oye, el partidazo que hace, porque hay un compacto que ustedes también pueden ver en internet, que es un partido redondo de Marcelo Salas, y no solamente como 9 centro delantero,
sino que como 10, de repente acompañando al otro delantero o pidiendo la pelota en 3/4 de cancha o mitad de cancha para poder asociarse, porque siempre Marcelo fue con una exquisitez técnica impresionante. Por eso yo lo ubico como el jugador más talentoso de nuestra historia. Talento atribuido a lo que significa, semántica, cualidad innata. Él tenía todas las herramientas técnicas posibles, le pegaba con derecha, le pegaba con izquierda. Hay mucha gente que cree que no le pegaba muy bien con derecha, pero el primer gol contra Boca en la Bombonera es con derecha. De hecho, amortiguación con la derecha y le pegaba cruzado por derecha. El cabezazo ante contra Boca Italia. Juniors. El cabezazo que tenía, la precisión respecto al mismo cabezazo, el brinco, también era buen pateador de media distancia, en el último tiempo incluso. Con la U jugando superclásicos contra Colo-Colo le pegaba los tiros libres, junto a Waldo Ponce se peleaban el balón, junto a Montillo también se peleaban el balón en las pelotas paradas. Marcelo Salas absolutamente completo, o sea, si yo tengo que ubicar al mejor jugador de la historia de Chile es Elías Figueroa. Científicamente, o sea, de hecho nosotros también hicimos un circuito de mucha investigación para llegar a ese propósito, y de las 10 personas que han leído el libro de Elías Figueroa, 8 me dicen, ¿sabéis que quedó absolutamente claro de que Elías es el mejor de todos los tiempos? El jugador más talentoso en la historia es Marcelo Salas. El jugador con mayor portento físico de la historia es Arturo Vidal, definitivamente. El jugador de mayor esfuerzo referido a la garra, es Iván Zamorano. Sí o sí. Bueno, también está Carlos Caselli. Bueno, Alexis Sánchez yo creo que el segundo más talentoso de la historia. Alexis Sánchez, después de Arturo Vidal, el segundo portento físico más importante de nuestra historia, porque imagínate cómo él reconstruyó su cuerpo para ser competitivo ante los defensores europeos. Marcelo Salas el más talentoso. Y yo dije, ¿cuáles te dije? Zamorano, Salas, Alexis, Vidal, Caselli y Elías. Sí. Yo creo que son los mejores 6 de la historia. Y sí, y probablemente deben de serlo. Nelson, nos agradecerte por tu tiempo acá con nosotros. Éxito también con Salas. Me dicen El Matador, el libro obviamente sobre la historia de este tremendo delantero. Gracias, Nelson, por estar aquí. Muchas gracias, muchachos.